Pues buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga. Es un gozo poder estar aquí, de verdad es un honor, es una bendición poder hoy compartir el día de hoy aquí en la iglesia en Ixtlalpan. Tengo la bendición de poder conocer al pastor Gerardo, no tanto como mi esposa ya tiene varios años conociendo al pastor Gerardo, se conocieron muy jóvenes y pues Dios me trajo a la iglesia de Jaltenco. Ahí es donde conocí a Cristo, me enamoré de Cristo y me enamoré también de mi esposa. De verdad, ahí la vi, dije, éramos muy buenos amigos y de verdad de ahí Dios formó algo y por lo tanto puedo también conocer a personas como su pastor, como su pastora, y de verdad es una bendición poder estar aquí. Sobre todo es una gran responsabilidad, eso ante todas las cosas, una responsabilidad grande poder estar aquí enfrente. Algo que mi pastor, algo que tiene mucho y cuida mucho es el púlpito. El púlpito es algo en el cual, hermano, la iglesia tiene que atesorar. Y yo sé que su pastor Gerardo, el pastor Gerardo, es un hombre que cuida el púlpito, que cuida la sana doctrina, y de verdad es un honor y es un gozo poder estar compartiendo el día de hoy. Nosotros igual estamos sirviendo fuertemente en la iglesia Unidad Familiar Cristiana, está en Jaltenco. Gracias a Dios, mi esposa y un servidor somos ministros de la iglesia, estamos sirviendo con grupo de jóvenes, tendemos a una coordinación en cuanto a equipos de servicio, coordinación de maestros, y Dios nos ha estado levantando a estar trabajando fuertemente de tiempo completo. Mi esposa lleva más o menos, bueno, lo que va a cumplir la iglesia 15 años. Yo tengo la bendición de estar trabajando 10 años sirviendo de tiempo completo, buscando la presencia de Dios, trabajando en la obra, y de verdad es un gozo poder estar con ustedes. Y pues eso como introducción, nada más como presentación. Como decía el pastor, mi nombre es Elías López. Es una bendición estar con ustedes, soy un servidor y hermano, y el día de hoy yo quiero compartir lo que precisamente el pastor Gerardo nos había estado anticipando a mi esposa. Bueno, me estaba comentando cómo han estado ahorita tomando el mensaje en cuanto a la iglesia en general, las áreas que la iglesia tiene, y hoy Dios sé que va a hablar a tu vida, hermano. Sé que ha estado hablando desde la mañana de los que vinieron nosotros lo llamamos niveles, pero aquí escuela dominical, lo que has estado recibiendo, hermanitos. De verdad sé que Dios tiene hoy preparado algo para tu vida, y así que quisiera pedirte, inclina tu rostro y vamos a orar por este tiempo. Padre, esta mañana quiero darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque sobre todas las cosas, como hoy cantábamos, Señor, te tenemos a ti. Eso es lo que nos alegra, eso es lo que nos pone, Señor, gozosos, que tu presencia está aquí y tú estás con nosotros. Quiero pedirte, Señor, que el día de hoy tu palabra sea, Dios, obrando en la vida de cada uno de mis hermanos. Quiero que, Señor, esta palabra que hoy vas a traer a tu iglesia, a la iglesia aquí de Ixtlalpan, Señor, cumpla el propósito por el cual es enviada, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y, Señor, todo distractor, todo lo que el diablo quiera levantarse, Señor, quiera traer, interrumpir, en el nombre de Jesús le reprendemos, y hoy podemos salir gozosos y alegres en nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermanito. Dale un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Pues como les había comentado, el pastor me había pedido aún el tema que están llevando en la iglesia, los temas que han estado hablando, y yo sé que lo que desde la mañana él hablaba hace un rato, la mayordomía, me decía lo que hoy Dios quiere hablar a tu vida, hermano. Yo creo que es uno de los temas más controversiales,
actualmente en la iglesia, en lo cual mucha iglesia ha errado desafortunadamente. Hoy no vengo a traerte un mensaje de prosperidad, no quiero hablar de prosperidad, quiero hablar de un principio bíblico. Los principios son en los cuales la iglesia tenemos que aprender a seguir. Los principios, la Biblia está llena de principios en los cuales nosotros tenemos que basarnos como hijos de Dios. Y lo que hoy vamos a estar tomando, quiero hablar acerca de la honra. Y esto es un tema en el cual tiene un sinfín de ramas, en el cual podemos hablar, un sinfín de cosas que podemos tomar a partiendo del tema, hablando acerca de la honra. Pero quiero enfatizar esto acerca de lo que es honrar a Dios por medio de lo que doy, del punto del principio de dar, del principio que es dar. Y el tema que me mandaba el pastor es un pueblo que honra a Dios. Ese es el tema que hoy vamos a estar viendo. Si tú traes apuntes, eres de los que apuntan, hermanos, de verdad yo como paréntesis quiero recomendarles, siempre traigan una libreta y un lápiz. Siempre, hermano, que tú apuntes la predicación, siempre que tú hagas escritos, créeme, a lo mejor digas, pues es que ya ni sé en dónde queda la libreta, ya no sé en dónde queda lo que apunto, o a lo mejor tienes un papelito y de repente esos papeles se nos pierden, pero cuando tú, hermano, te pones a escribir, pones a apuntar esos mensajes que Dios trae a través de la iglesia, a través de tu pastor, tarde o temprano, hermano, cuando tú lo leas nuevamente, el Espíritu va a hablar a tu vida. Y va a haber cosas que de repente podemos olvidar, pero cuando tú lo anotas, hermano, te lleva a poder tener más presente a lo que se está enfatizando, poder tu espíritu volverse a alimentar de lo que Dios ya ha hablado a tu vida. Entonces yo quiero invitarles a hacerles esa observación. Cierro paréntesis en cuanto hablando de los apuntes. Quiero que enfaticemos, vamos a entrar al pasaje de Marcos. Ese va a ser mi pasaje en el cual vamos a estar desarrollando toda esta predicación, toda esta enseñanza. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, vamos a estar leyendo algunos pasajes bíblicos, y quiero que traigas ahí tu Biblia a un lado, hermanito, porque vamos a estar tocando algunos versículos para hacer referencia a lo que Dios quiere que hoy veamos, lo que Dios quiere hablar. Y en Romanos capítulo 12 quisiera que abrieras tu Biblia el día de hoy, hermano. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo, vamos a enfatizar, vamos a estar poniendo atención del versículo 41 al 44. Ya todos lo tenemos. Si lo tienes, hermanito, dame un fuerte amén ahí en tu lugar. Marcos capítulo 12, versículo 41. Le voy a dar lectura. Dice: y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han estado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y quiero que leamos nuevamente este pasaje todos juntos. Quiero que lo vamos a centrar, porque de ahí es donde nos arroja el principio universal que hoy vamos a estar hablando. 1, 2, 3. Porque todos ha echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ya hemos orado, hemos pedido hoy la dirección de Dios, que Dios obre en nuestras vidas. Y hoy te decía, el tema de la predicación es honrando, un pueblo que honra a Dios, un pueblo que honra a Dios. Y yo te lo decía hace un comienzo,
Cuando hablamos de honrar a Dios, podemos partir en muchas ramas acerca de honrar. ¿Cómo puedo yo como hijo de Dios, cómo puedo yo como su hijo, aquel que ha recibido de su salvación, aquel que ha sido partícipe de la salvación que Cristo trajo a mi vida? Dice la palabra en Romanos que solamente hay un nombre dado en la tierra en el cual el hombre pueda ser salvo, y está hablando de Jesucristo. De ese sacrificio, de esa salvación que los profetas, que los apóstoles pronunciaban, evangelizaban y hablaban, ¿qué crees? Somos partícipe ahora. Ahora somos hijos de Dios. Dios nos dice en Efesios, dice que Él desde antes de la fundación del mundo, Él nos amó, Él pensó en nosotros. Ahora nosotros como sus hijos, hermanos, tendemos a la necesidad, hermano, de honrar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque después de saber que yo era un pecador, de ser un hombre en el cual vivía atiborrado de obras impuras, obras las cuales estaban dañando mi vida, y entiendo que Cristo me limpió, entiendo que Cristo me ha salvado, viene una actitud de adoración. Ahora empiezo a adorar a Dios, empiezo a honrar su presencia. ¿Qué es honrar? Es valorarle, respetarle, al punto, hermano, que muchas veces honrar quién es Dios te lleva a frenarte en el pecado. Cuando tú vives en honra a la presencia de Dios, ¿qué crees, hermano? Va a ser un peso, va a ser una responsabilidad que te va a venir en tu vida al fallarle a la presencia de Dios. No con eso estoy diciendo que no vayamos a fallar. Va a haber circunstancias en las cuales muchas veces podemos caer en pecado, podemos fallar, pero también dice la palabra que el que se arrepiente alcanza misericordia. Y valoramos tanto la presencia de Dios. Cuando yo le digo, Dios, honro tu presencia, ¿qué estoy diciéndole? Dios, yo la respeto. Yo respeto que vivas en mi vida, yo respeto que tú estés aquí. Es como si llegara a tu casa, amada iglesia, llegara a tu casa una persona la cual es un personaje, ¿no? Y llegar a tu casa, ¿qué es lo que vas a hacer? Recibirle con un fuerte abrazo, vas a recibirle de la mejor manera. ¿Por qué? Porque quieres honrar su presencia y quieres darle lo mejor. De esa misma manera es como nosotros nos comportamos o deberíamos comportarnos delante de la presencia de Dios. Y cuando honramos la presencia de Dios, podemos fluir en adoración, surgen cantos en los cuales vienen de nuestro espíritu y empezamos a alabarle, empezamos a glorificar su nombre. Pero déjame decirte, yo te decía, es una rama muy amplia. Pero hoy yo quiero enfatizar en algo. Hoy Dios quiere hablar algo a tu vida, hermano. Y es honrar a Dios por medio del dar. Quiero repetir nuevamente esto. Honrar a Dios por medio de dar. La pregunta sería, ¿qué estoy dando? ¿Qué es lo que Dios pide? Acabamos de leer un pasaje que dice el Marcos acerca de una viuda, un acontecimiento que fue tan importante, hermano. Déjame decirte, cuando tú ves que aún una historia se repite nuevamente en otro evangelio, ¿qué crees? Porque tiene suma importancia. Y tú puedes ver esta historia hablada también en Lucas capítulo 21 del versículo 1 y 4. Vas a encontrar la misma historia ahora hablada por Lucas acerca de esta mujer. ¿Por qué? Porque llamó tanto la atención, y hoy lo que Dios quiere es llamarte la atención, hermano. Cuando digo hablarte la atención, no es en un ámbito de regaño, sino que puedas despertar.
Tú lo puedes ver, nosotros lo podemos ver en el libro de Éxodo, cómo Moisés pastoreando, cómo Moisés estaba pastoreando las ovejas, y dice que a lo lejos en el monte vio una zarza, ¿qué? Ardiendo. Y eso le llamó la atención, ¿qué? A Moisés. Y hizo que Moisés corriera a ese lugar, y ahí Moisés encontró una de las experiencias más extraordinarias, más sobrenaturales que un hombre puede tener. Vio la gloria de Dios. Y lo que hoy Dios quiere hablarte, hermano, es el principio de dar. Te lo decía hace un rato. Desafortunadamente la iglesia de Cristo ha estado cayendo en una maldición. ¿Por qué? Porque le ha robado a través de este tema la gloria a Dios, ha robado sus arcas a Dios, se ha estado errando en la enseñanza. ¿Por qué? Porque habla de pura prosperidad. Y cuando yo quiero vacunarte antes de entrar a este tema, quiero vacunarte, hermano. Quiero vacunarte porque no quiero que tú pienses que, híjole, el pastor ya no sabía cómo hablar del diezmo y la ofrenda y ahora tuvo que mandar a otro para que hable del diezmo. Este es uno de los temas más controversiales. Este es uno de los temas en los cuales hasta la iglesia se llega a incomodar. Cuando hablamos de diezmos y ofrendas, ya me van a sacar. Es más, hasta ya le pusiste broche en la mente a la cartera. Hoy no me saca. Lo que yo quiero enseñar es el principio, hermano. El principio. Porque desafortunadamente la iglesia está manejando una línea de prosperidad. Que si tú no le das a Dios, Dios no te da. Y estamos encasillando la presencia de Dios. Estamos encasillando el fluir de la presencia de Dios, de la providencia divina. Y desafortunadamente muchos en este ámbito han caído, muchos a través de este tema han sido dañados. Entonces quiero que hoy tú aprendas, hermano, el principio, porque Dios es algo que dejó establecido, porque es algo que Dios quiere que sepas, porque Dios quiere bendecirte, hermano. Y déjame decirte, hoy, como ahorita lo decía, este tema, vamos a hablar acerca de diezmos y ofrendas. ¿Cómo estoy dando? ¿Qué es lo que estoy dando al Señor? ¿De qué manera estoy yo dando a Dios? Y dice la palabra, ahorita vamos a introducirnos más adelante, vamos a desglosar todos estos versículos, estos 5 versículos que nos deja ver Marco, los vamos a desglosar para poder entender a lo que Dios nos está llevando. Y no solamente esta parte de la historia, vamos a encontrar aún este mismo principio plasmado en otra historia de los evangelios. Y los diezmos y las ofrendas, hermano, es algo que Dios instituyó para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. Tú puedes ver en el libro de Génesis, tú puedes ver, es la primera vez que vemos hablar acerca de este tema, hablar acerca de los diezmos. Y se habla cuando aún todavía Dios no había dado la ley. Y eso es extraordinario. Y a lo mejor tú digas, sí, ya sé de quién estás hablando. Y precisamente estoy hablando de Abraham. Abraham fue el hombre en el cual da este paso de fe. Es un hombre que nos deja ver que si aún sin existir la ley, Dios había dado la ley, todavía Dios no había dado una serie de instrucciones. Porque Dios dejó un sistema, hermano, tributario, pero aún todavía no se había dado. Y Abraham, hermano, nos enseña este principio, aun si cuando todavía no existía. Y Abraham, dice la palabra, que al rey de Salem, a Melquisedec, él dio los diezmos, él dio su diezmo a Melquisedec, y Melquisedec es un tipo de Cristo. Y nos deja ver la escritura, hermano, este principio. Cuando vamos al libro de Levíticos, capítulo 20,
27, verso 30, ahora sí vamos a ver instituido por medio de un sistema tributario de parte de Dios hacia el pueblo, ya un pueblo en el cual Dios da la ley, empieza a dar una serie de instrucciones, y en el capítulo 27, verso 30, tú vas a encontrar este sistema, lo que Dios les deja ya como responsabilidad. Ustedes tienen que participar, ustedes tienen que obedecer. Es un mandato, hermano, y en el cual tenemos que obedecer, en el cual la iglesia tiene que introducirse. Porque muchas veces podemos decir, no, es que esto es algo planeado por los pastores, esto es algo planeado por los que trabajan en la iglesia, de ahí nos quieren exprimir. No, hermano, yo te llevo a estos pasajes porque tú tienes que aprender. La misma palabra nos introduce a qué principio, de dónde sale el principio, del corazón de Dios. Y esto, hermano, esto nos deja ver que Jesús enseñó a través de una mujer cómo Dios es honrado cuando damos. Jesús ya en el Nuevo Testamento nos deja ver cómo es honrado el Padre cuando nosotros damos. La pregunta es, ¿cómo estamos dando? ¿Qué estoy dando? Y a través de esta historia en la cual vamos a empezar a desglosar, a partir de ahorita el Evangelio de Marcos, vamos a desglosar este principio. A través de 2 pasajes mostraré cómo Dios es honrado cuando nosotros damos, hermano. Cuando su iglesia da, cómo Dios es honrado y Dios se agrada de ello. Y déjame decirte, dice en Marcos, y ahora sí vamos a entrar al libro de Marcos, hermano. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Podemos ver, hermano, que Jesús estaba en Jerusalén. Jesús se encontraba en Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo? Jesús estaba enseñando. Jesús estaba predicando. Jesús se encontraba laborando, hermano. Él estaba enseñando. Él estaba compartiendo en las sinagogas. Él estaba, hermano, llevando el mensaje. ¿Por qué? Porque Él quería que todos procedieran al arrepentimiento, y a través de eso empezó a enseñar unas series de instrucciones, las cuales el pueblo de Dios se había olvidado. El pueblo de Dios había, hermano, errado, estaba ya torciendo la ley, estaba haciendo su al parecer. Y si tú lo comparas actualmente a la iglesia del día de hoy, es lo que Jesús estaba haciendo. Lo que Jesús estaba haciendo era enseñarle los principios, porque el pueblo ya había retorcido la ley. Y hoy en día la iglesia está retorciendo la palabra de Dios y llevando los principios ahí, acomodándolos al placer del hombre, a la satisfacción del hombre. Y Jesús, dice la palabra, sentado, Él se encontraba sentado. Dice, vio que una viuda a lo lejos, vio a una viuda que se fue al alfolí, a donde se depositaban los diezmos, las ofrendas, y vio algo que conmovió su vida y sirvió para enseñarles a sus discípulos. Y aquí yo quiero enseñarte algo. Dice la palabra que había 2 personas, hace 2 comparaciones, unos hombres que eran ricos y otros nos deja ver por medio de la viuda que pobre, en el cual hoy esto se cae en un tema en controversia. Dios no desprecia ninguna clase social. Dios no estaba despreciando a los ricos. Dios no estaba despreciando a los ricos, porque créeme, no se enojó Jesús porque los ricos estaban echando dinero, dice la palabra, nos deja ver que ellos echaban, introducían mucho, no dice la cantidad, pero hace referencia que echaban ¿qué?
mucho dinero. A comparación de la mujer, a comparación de esta viuda. Dios no desprecia a nadie, hermano. Dios no desprecia a nadie. Dios no desprecia qué tipo de clase social somos. No desprecia, y hoy se lo decía a mi esposa. Hoy en día, hermano, de verdad han sacado unas listas donde uno ya no sabe ni qué. Antes había 3 tipos de clase social: alta, media y baja. Ahora, hermanos, por la economía, por las circunstancias que el mundo vive económicamente, ya no hay solamente 3 tipos de clases sociales, sino hay media baja, baja, muy baja, alta, media. O sea, y el otra vez Levi nos estaba, mi cuñado nos estaba dando este reporte, ¿no? Y me parece que los que son o sea, lo más bajo, hermano, lo más bajo está considerado que es de 8,000 pesos para abajo. De 8,000 pesos para abajo. Y nosotros nos volteamos y digo, no, pues nosotros somos estadística inframundo, ¿no? Porque nosotros ya no sabemos ni en dónde estamos, ¿no? O sea, de acuerdo a las estadísticas del hombre, de acuerdo a las estadísticas sociales, nosotros nos volteamos y nos da risa. No, pues yo creo que somos estadística inframundo, porque no aparecemos, no sabemos. Hoy en día habla acerca que los únicos en los cuales van ser bendecidos es la iglesia rica, los que tienen dinero, de los que van a ser partícipes dentro de la iglesia. No, hermano, la palabra no está enseñando eso. El principio no es este. Desafortunadamente muchos sacan versículos fuera de contexto, y cuando la iglesia se dedica a sacar pasajes fuera de contexto, se crean pretextos. Y por eso de ahí se toman. Tú estás mal, porque si la palabra dice que Dios aborrece a los ricos, por eso aquí los ricos no tienen que. No, hermano, aquí no hay Dios está despreciando una clase social. Lo que Dios está viendo el corazón. Esto es lo extraordinario de nuestro Dios, hermano, y apréndelo. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Vuelvo a repetir esto. Esto es lo extraordinario de nuestro Dios. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabía que los que estaban echando dinero, ¿sabes cuál era su intención? No era algo bueno, porque dice, ellos lo daban porque era lo que les sobraba. Lo que me sobra, eso le doy. La pregunta es, ¿verdaderamente estaban siendo obedientes al mandato? Porque todo judío, escúchalo, por eso tocaba unos versículos en mi introducción, unos versículos que instituía la ley que todo judío tenía que hacer. Era una ley que Dios había dejado acerca del diezmo y ellos lo sabían. Por eso Jesús dice, ellos solamente dieron lo que les sobraba, aunque pareciera que era mucho. ¿Qué crees? Era lo que les sobraba. No estaban haciendo lo que Dios pedía. Y muchas veces como cristianos creemos que porque estamos dando, quiere decir que estoy bien con Dios. La pregunta es, ¿cómo lo estás dando? ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. Porque pudieras que estar dando, pero por dentro te estás quejando, por dentro estás diciendo, es que todo quieren, todo me piden. Yo creo que ayer platicaba con su pastor, el pastor Gerardo, y de verdad me fui muy edificado. Mi esposa ayer estuvo dando un curso para maestros, y en lo que mi esposa estaba con los maestros, estaba también con una hermana que estuvo con ella, estuvieron dando este curso. Estaba en la parte de afuera hablando con el pastor Gerardo, y de verdad, yo creo que ustedes es una iglesia que ha visto la mano de Dios.
en estos últimos tiempos. Dios aún los ha movido a dar por fe. Al punto que ustedes pueden voltear, iglesia, y decir, híjole, todo esto que vemos es por Dios. ¿Cierto o no? No es para ser reconocido un hombre, no es para que sea reconocido ciertas personas, es para que Dios sea glorificado. Y cuando tú das y tus intenciones son totalmente las apuestas a las cuales honrarían la presencia de Dios, es mejor no dar. Es mejor que te abstengas, porque lo único que está pasando es que te estás dañando. Lo único que tu corazón se está cuarteando, tu corazón se está lastimando. Y esto es lo que por eso yo ponía, Dios no está rechazando una clase social, porque podemos ver dos condiciones, aquel que era demasiado rico y aquella que era demasiado pobre, demasiada pobre. ¿Y qué representaba esto? Te acabo de hablar acerca de la condición que las personas ricas, de los hombres ricos, su corazón Dios lo sabía. Cristo se lo reveló a sus discípulos, al punto que les dijo, ellos están dando lo que les sobra. Y yo creo que ellos se extrañaban. De verdad, a mí como los discípulos me encantan, porque eran tan sinceros. Eran hombres que se les salía la carne porque estaban siendo transformados. Me encanta ver a los discípulos cuando se entraban como en angustias, en preocupaciones, pero podemos ver el corazón del hombre. Así actuamos. Luego cuando leemos la Biblia, no sé si te pasa y dices, ay, este Pedro, ¿no? ¿Cómo pudo ser capaz de cortarle la oreja a un hombre? Yo no lo haría. Y si meditamos y decimos, bueno, es que vengo de todo ese aspecto porque somos hombres. Y estamos siendo transformados por medio de Cristo. Pero aquí quiero introducir a algo que me llama mucho la atención, que habla acerca de una mujer pobre, una mujer que hizo un acto de confianza radical. Cuando tú aprendes el principio de dar, es hacer un acto de sacrificio radical. ¿Por qué te digo esto? Hizo un sacrificio radical, porque dice la palabra, y esto era todo su sustento. ¿De qué dependía la mujer pobre? ¿Te das cuenta? ¿De qué dependía? Bueno, voy a echar estas dos blancas, total que tengo mi alacena llena, ya al rato veo que hago de comer. Era todo lo que tenía, porque dependía de Dios. Sabía que Dios le iba a ayudar. Sabía que Dios iba a estar con ella. En estos días aprendí algo, iglesia, y me impactó mi vida. Cuando dice la palabra que Nabucodonosor, cuando echó al horno de fuego, echó a Sadrach, Mesach y Abednego, los echó. Ellos, eso es fe. Confiaron en que Dios iba a estar con ellos. Pero fíjate esto que te voy a decir, me impactó muchísimo. Ellos dijeron, yo sé que Dios está con nosotros, Dios nos va a salvar. Eso se llama fe, creían, su fe estaba puesta en Dios. Pero cuando ellos dijeron, y si aún no fuera así, Dios está con nosotros, eso es fidelidad. Cuando la mujer echó las blancas,
Cuando echó esas 2 monedas, eso es fidelidad, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué, amada iglesia? Porque lo que Dios hoy quiere enseñarnos, quiere llevarte, es que aprendas a confiar. Dios nos está llevando, te está llevando a poder dar. Y no por ello estoy diciendo que no den. La pregunta es, ¿qué estamos dando? ¿Qué hay en tu corazón? No podemos escondernos de un Dios omnisciente que todo lo conoce. Y lo que Dios quiere que aprendas a confiar es en Él, es en Él. Esta mujer, el acto de sacrificio radical es: yo confío en Dios. Ella estaba obedeciendo. A lo mejor, hermanos, si pudiéramos decir, tenía solamente 2 monedas, ella tenía que dar una cuarta parte en todo caso de esas 2 monedas, o simplemente dar una. Con eso estabas dando más de lo del 10%, pero dije, esto es de Dios, esto es de Dios, esto. Ella dijo, este es un sacrificio y esto es lo que voy a aprender a dar, esto es lo que le voy a dar a Dios, esto es lo que le corresponde a Dios, esto es lo que me mandaron a hacer y eso es lo que voy a hacer. Ella dijo, no me importa si no tengo, no sé si no haya nada en mi casa, pero yo le voy a dar a Dios. Y Dios no me va a dejar a un lado. ¿Cuántas veces hemos hecho un acto de radicalismo? ¿Cuántas veces hemos hecho un acto de radicalismo en el cual a lo mejor hemos estado batallando con alguna circunstancia, y tú un día Dios habla a tu vida, Dios empieza a ministrarte y tú dices, Dios, ya no más, de ahora en adelante hoy yo dejo esto? Y de ahí tú te cortas, tú cortas la maldición y empiezas adelante y empiezas a dar pasos de fe. Tú empiezas a vivir más en la llenura del Espíritu, más en la confianza de Cristo, y todo aquello en lo cual te frenaba, todo aquello que te estorbaba, tú dijiste, ya no soy yo, sino es Cristo en mí. Ella fue radical. Esta mujer fue radical. Esta mujer fue radical a decir, esto es de Dios. Esto le pertenece a Dios. Y más adelante te voy a enseñar a qué punto llegó el pueblo de Dios. Hasta qué punto puede llegar la vida de un hombre cuando no damos, cuando no aprendemos este principio. El sacrificio de los pobres vale más para Dios que todo el dinero sobrante de una persona. Fíjate, el sacrificio de los pobres vale más para Dios que todo el dinero sobrante de una persona rica. Dios no te está pidiendo que le des todo tu dinero. Dios no te está pidiendo que le des todo. Él lo único que está, hermano, llevándonos es a meternos en obediencia. Porque déjame decirte que el diezmo y la ofrenda es obediencia, hermano. Es obediencia de parte de Dios hacia nosotros, hermano. Nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad. ¿Qué actitud estamos teniendo? ¿Cuál es la actitud que yo estoy teniendo a la hora de dar? Y decía un teólogo, hay 10 billetes que llegan a nosotros, a mis manos. Y me encantaba la ilustración que hacía él. ¿Cuál de esos 10 billetes le corresponderían a Dios?
dice este teólogo, todo le correspondería a Dios, porque Él es dueño de todo. Dice, Él te podría pedir todo, pero lo que Dios quiere es solamente que tú des ese paso de fe y que confíes en Él. El 10% es solamente, hermano, un sistema que Dios instituyó. Porque muchas veces nos encasillamos, no es que es el 10%, 10%, 10%, no, es el principio, hermano. Es el principio de dar. Y me encantó una predicación que escuchaba. Miren, la iglesia ha llegado a muchos temas en controversia, han querido cambiar muchos temas, pero este tema no hay quien se dedique a predicar y decir, no, ¿por qué nada más damos el 10%? ¿Por qué no damos el 20%? No hay nadie que se levante a predicar de este tema diciendo, oye, esto está mal, hay que dar más, porque no lo harían. ¿Cierto o no? Es el principio, hermano, el principio de obediencia, el principio que tenemos que tener a Dios. Y si nosotros lo aplicamos no solamente al diezmo, es ¿qué estás dando tú como iglesia de Cristo? ¿Qué estás dando para tu iglesia? Hermanos, nosotros tenemos la bendición, de verdad, yo tengo la bendición de poder trabajar de tiempo completo, y ayer lo comentaba al pastor Gerardo. Gracias a la iglesia, hermano, he aprendido. Mi suegro, el pastor, es una persona que se dedicaba a reparar casas, y tiene varios oficios. Es plomero, es carpintero, es herrero y un buen de cosas. Es todólogo mi suegro, de verdad. Él puede hacer hasta con un alambre y un martillo milagros, ¿no? Así como que podemos romper la cabeza, y él no, rápido. Y de verdad, algo que de verdad he disfrutado mucho en la iglesia, al servir a la iglesia, es que he podido aprender esos oficios, no solamente los de mi suegro, ¿no? Sino también aún de hermanos dentro de la congregación. Y cuando nos dicen, hermano, necesitamos hacer esto, en la iglesia se necesita hacer, pues vamos a hacerlo, vamos a darlo. Y no importa si nos vamos a tardar, pues hay que estar ahí. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué te digo todo? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que me estás predicando, hermano? Es la actitud que tú estás tomando a la hora de dar, a la hora de meterte, introducirte a tu iglesia. Porque todos somos partícipes de ello. Todos somos un cuerpo, somos partícipe. ¿Y qué estás dando? ¿Qué estamos dando? ¿Cómo estamos trabajando con lo que Dios nos ha dado, hermano? Eso es mayordomía. ¿Qué estás haciendo con las bendiciones que Dios te ha dado? Si Dios te ha colocado en una iglesia sana, ¿qué estás haciendo con esto? Si eres maestro, estás en una área dentro de la iglesia, equipo de servicio, alabanza, ¿qué estás haciendo ahí? Pues estoy cumpliendo y lo estoy haciendo pues como me dicen. Pero ¿cuál es tu actitud a la hora de dar? Mi actitud, ¿cuál está siendo? Las bendiciones que Dios me ha dado, las bendiciones que Dios te ha dado a tu casa, ¿qué estás haciendo, padre, que estás aquí con tus hijos? ¿Cómo estás educando a tus hijos? ¿Cómo estás llevando tu casa, hermanita, que estás aquí? Ese ministerio que Dios te ha dado, varón que estás aquí, ¿qué estás haciendo con esa familia, con esa esposa? ¿Cómo estás dando? Y este principio se aplica en todo, hermano.
Este principio aborda toda mi vida, por eso yo puedo venir y honrar y decir: Dios, gracias. Porque a la hora de que tú, hermano, das, estás honrando su presencia. Estás siendo partícipe de la labor que Cristo te dejó. Pero estamos introduciéndonos, estamos hablando acerca de qué estoy haciendo, qué voy a hacer. Y mira, te pido que me acompañes a Juan capítulo 6. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 6, del versículo 1 al versículo 15, es una de las historias más extraordinarias, porque déjame decirte, los 4 evangelios plasman la misma historia, porque fue un acontecimiento tan extraordinario que vivieron los discípulos. La alimentación ¿de qué? De los 5,000. La alimentación de los 5,000, hermano, créeme, fue un acontecimiento que muchos hasta el día de hoy, hasta en broma, jugando, nos preguntamos: ¿y cómo le hicieron? ¿Cómo le pudo haber hecho Jesús al poder alimentar a tanta gente? Por este principio. Y es donde aquí vamos a ir ya culminando, vamos a ir metiéndonos al punto clave, hermano, de este principio. Y mira, ahí ponle un separador, ponle un listoncito, ahí si tu Biblia trae un listoncito, porque quiero enseñarte cómo en el Antiguo y el Nuevo Testamento están tan unidos, una perfecta unidad. Y mira, acompáñame, ahí pon tu hilo en el Evangelio de Juan capítulo 6 y acompáñame a Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes capítulo 4. Segundo libro de Reyes. Y aquí es donde tú vas a ver, hermano, quién es tu Dios. En el cual esa mujer viuda, hermana, confiaba. Fíjate lo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Ok, le voy a dar lectura. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 44. Y le voy a dar lectura. Dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parar montes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Y escucha esto, hermano. Vino entonces un hombre de Balsalisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia,
20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: fíjate, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: escucha, da a la gente para que coma. Porque así ha dicho Jehová: comerá, ¿y qué? Y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró, conforme a la palabra de ¿qué? ¿A qué te lleva esta historia, hermano? Esto es extraordinario que dice la palabra. Cómo la palabra se liga el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y aquí quiero resaltar la obra de Cristo, hermano. Quiero resaltar los atributos de Cristo. Porque Eliseo, hermano, nos deja ver algo parecido a lo que Jesús hizo. Digo, la cantidad era totalmente diferente, eso que ni qué. Es muy diferente 1000 personas a 100 personas. Pero aquí viene un principio tan extraordinario que dice Juan, vamos a leer Juan. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el Tibería, y le seguía la multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud. Dijo a Felipe: escucha esta pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Me encanta cómo la palabra nos introduce cada vez las historias, cómo nos narran las historias. Dice: pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había que. Fíjate esta pregunta que les hace: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice: viene una multitud a Jesús. Jesús ve la multitud. Hermano, déjame decirte, si tú lees el contexto, también Jesús estaba padeciendo algo difícil. Jesús se entera que Juan el Bautista, hermano, ¿qué había pasado? Ya había sido muerto. Ya, o sea, haz de cuenta que los contextos siempre nos van a ayudar muchísimo. Él había recibido una noticia, él había pasado una circunstancia familiar, porque Juan el Bautista era su familiar, pero déjame decirte, él seguía obrando, él seguía predicando, él estaba ministrando, hermanos. Y me encanta esta pregunta que hace Jesús. Dice Jesús: ¿y cómo vamos a alimentar a estos? ¿Qué es lo que se esperaban sus discípulos? Ponte a pensar, ¿qué es lo que esperaban de Jesús? Siempre una respuesta la cual les llevara a confiar y a estar seguros. Pero de repente Jesús le dice: oye, ¿cómo los vamos a alimentar? Yo me imagino que ellos, no sé, pues tú no tenías todo bajo control. Imagínate, Juan y su hermano, que eran considerados los hijos del trueno. No porque se portaban bien o porque eran obedientes, eran hermanos revoltosos, o sea, eran tremendos. De repente Jesús les dice: ¿y qué les vamos a dar de comer? Yo creo que ellos esperaban ya decir: oye, a ver, vayan aquí, van a traer el pan, les vamos a alimentar. No se la esperaban. ¿Por qué? Porque dice la palabra, fíjate cómo lo narra Juan en su evangelio. Pero esto decía para probarles.
Y aquí quiero abordar en un punto. Dios quiere probarte, hermano. Dios va a probarte. Y siempre que vamos a ser, hermano, aprobados, siempre que va a venir una prueba, la pregunta es: ¿cómo voy a salir? ¿Aprobado o reprobado? Y me encanta esto, lo que está diciendo Jesús y está diciendo Juan en su evangelio. Y esto les decía porque les estaba probando. Recordar, ellos estaban siendo discipulados. Ellos estaban siendo discipulados, los discípulos estaban siendo, hermano, tratados. El Espíritu estaba obrando, Jesús estaba trabajando con ellos. ¿Por qué? Porque lo que les quería enseñar es a depender de Él. Él les quería dejar tan en la mente establecido: dependan de mí. ¿Sabes por qué? Porque un día se iban a hallar solos. Un día no iban a tener a Jesús. Un día ellos iban a tener que decir: alimenten a todos estos. ¿Por qué? Porque lo que Jesús quería es que su confianza estuviera 100% puesta en Él. Lo que Dios quiere, hermano, es que tú no dependas. Tú no dependas de cuánto dinero hay en tu casa. Tú no dependas. Es que, Elías, esto es es algo muy difícil. Porque, hay gastos, hay colegiaturas que pagar, hay que hacerlo. Y comúnmente nosotros lo que terminamos haciendo es robándole lo que le pertenece a Dios. Lo que Dios ya te proveyó. De lo que Dios te dio para que administraras. De lo que Dios te está proveyendo. Le estamos robando a Él. Y Dios te está probando, iglesia. ¿En quién estás dependiendo? ¿En quién estás confiando? Y tú puedes ver a la hora, dice más adelante, lo podemos leer. Dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan es lo que tenemos, no bastaría para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto es para tantos. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, en pocas palabras, díganle que me esperen. Dice: y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 50,000 varones. Como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiéndolos dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos y de los 5 panes de cebada sobre los que había comido. Y aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerse rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y quiero que pongas atención en el versículo, hermano. En el versículo 14, aquellos hombres entonces volvieron, dice: entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: ¿verdaderamente este será el profeta? ¿Verdaderamente será el profeta? ¿Por qué, hermano? Acabamos de leer Reyes capítulo 4. Y esto tú tienes que aprender algo. Y es más, quisiera que lo apuntaras. Jesús siempre citó la Biblia. 3 aspectos tan extraordinarios. Implicó la Biblia y actuó la Biblia. ¿Qué quiere decir? Jesús siempre
citó la palabra, las leyes, a los profetas, la ley. Jesús implicó, cuando él citaba las leyes, ¿sabes qué estaba diciendo? Yo soy Dios. Aquel que él citó, el profeta que citó estas palabras, se está cumpliendo hoy en día. Aquí está. Y no solamente estaba implicado en ella, sino la vivió, la actuó. ¿Con qué te quiero abordar con ello, hermano? Que Jesús quería, Jesús les estaba llevando a sus discípulos, y es lo que Jesús quiere que hoy tú, hermano, arda en tu corazón. Confíes, es que sepas que Él es tu Dios. Sé que van a venir tiempos difíciles en los cuales tú vas a ser probado, pero confía en ese Dios. Confía en ese Dios, hermano. Créeme, a como estamos viviendo y el sistema monetario, el sistema, hermano, del mundo, ¿qué crees? Nos llena más la mente de terror, decir, es que la crisis mundial viene, la crisis me está llegando, ya no me alcanza. ¿Y cuántos nos hemos dado cuenta que ya no alcanza para nada el dinero? Vas al supermercado con 400 pesos y antes 400 pesos podías hacer una buena despensa. Bueno, más o menos, también no, ya me exageré. Pero nos pasó a mi esposa y a mí que fuimos, dijimos, bueno, pues tengo 400 pesos, vamos a ver qué hacemos. Hermano, dijimos, vamos a comprarle a los niños, vamos a comprarles unas galletas para su escuela, vamos a comprarles esto para la escuela. Y cuando vimos, ya no teníamos dinero. ¿Cuántos nos ha tocado ir al supermercado con libreta? Que vas que en los pasillos y... No, a ver, tráete la del Aurrerano que es más barato. Y le vas bajando y le vas bajando. A comparación que cuando traes dinero, ¿qué dices? Tráetelo, vente, a ver, échate dos, ¿no? Así. Hay un meme en internet, ¿no? Cuando vas a la cremería y dicen, Señor, ¿se lo puedo dejar 5 pesos más? Cuando traes dinero, échemelo, ¿no? Échemelo. Pero cuando no, ¿cuánto nos ha pasado? Que no tenemos dinero. Y a mí, a mi esposa nos llegó a pasar cuando nos casamos, hermano. De verdad, Dios tuvo que traer esto que te estoy hablando, hablarlo fuertemente a nuestras vidas. Porque nos tocaba donde ya no nos dábamos vida de ricos. ¿Cuántos nos hemos dado vida de ricos? Empieza la semana y nos damos vida de ricos. Lunes, vamos a derrochar. Martes, miércoles, ya no hay nada. ¿Qué vamos a hacer? Ya nos gastamos todo el martes, ya nos fuimos. Esto nos pasó a mi esposa y a mí. Cuando nos casábamos, pues como pareja y pues recién casados, queremos pasar mucho tiempo y pues vámonos al cine, amor, pues total, ya vemos qué comemos, ¿no? Y de verdad esto, o sea, nuestra administración estaba por los suelos, hermano. Y no fue meses, fueron años. Y no estábamos honrando a Dios. Y no estábamos honrando a Dios. Le robábamos a Dios porque nos quedábamos los diezmos. Y te lo estoy diciendo, un hombre que ya y una mujer que ya éramos ministros, ya teníamos un llamado. Aquí no hay que nada más nosotros o a algunos les pasa esto. Todos podemos pasar esto, hermano. Y Dios nos habló fuertemente a mi esposa y a mí. Y nos dijo, no me robes. Honra mi presencia. Honra mi presencia con tus diezmos. Pero cuando nos damos vida de ricos, derrochamos. Pero cuando vemos los problemas, hasta clamamos, Dios, ayúdame para salir esta semana. Y nos volvemos a Dios y vuelve el lunes y nos damos vida de ricos. Y nos damos vida de ricos y nos salimos. Y esto es
sistema, un estado cíclico. Un día dejo ya de hacerlo, ya le digo a Dios, perdóname, y otra vez caigo a lo mismo. Pregunta, en los tiempos difíciles, en los tiempos de escasez, ¿qué le estás dando a Dios? Lo que me sobra, pues te doy el 5%. ¿Cuántos hemos dicho, Dios, para la otra semana te doy el doble, te lo debo, préstamelo, ¿no? Es que tú sabes que ya viene la renta, préstamelo y a la otra semana te lo doy, es más, hasta doy ofrenda. No es cierto, hermano. ¿Sabes por qué? Porque el diablo quiere robarte la bendición. El diablo no quiere que administres lo que Dios te ha dado y caigas en un principio de desobediencia y en rebeldía. Y si vamos, y con esto concluyo, no sé si pudieran pasar el teclado, no sé. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Quiero tomar lo que les decía. Mi esposa y yo, hermanos, fuimos llamados fuertemente de parte de Dios, porque llegó un punto donde no veíamos estabilidad en nuestro hogar, porque estábamos cayendo en un principio de maldición. Las puertas, la palabra maldición quiere decir puerta cerrada, y se estaban cerrando las puertas de nuestro hogar. Y aquí hay dos cosas. Tú dejas que entre la bendición a tu casa, o dejas que entre la maldición a tu casa. Tú eres responsable de ello, hermano. Y voltea a ver si vienes con tu esposa, o voltea por familias. No te digo que voltees a ver al hermano y digas, ay, hermano, yo creo que ustedes están. No. Pero no es responsabilidad de tu esposa ni responsabilidad de tu esposo. Tú dejas que la bendición entre a tu vida, entre a tu casa, o entre la maldición. Y esto Dios nos reprendió fuertemente. Y tuvimos que dar pasos de fe, confiar en ese Dios proveedor, en ese Dios que da abundantemente y sin reproche. Y le tuvimos que decir, Dios, ya no más. Estamos viviendo en maldición. Y te lo dice un hombre que daba las miserias, las obras. Y no lo digo ni en vanidad ni en jactancia. Cuando el pastor Gerardo me daba el tema, yo decía, este es uno de los temas, hermano, que muchas veces nos causa cierto temor. Y un día yo predicaba en la congregación y decía esto, y aún daba ese testimonio a la iglesia. Porque tú, cuando aprendes a dar el principio de dar, hermano, viene tal bendición a tu casa que tus graneros nunca nunca van a escasear. Mi esposa y yo nos ha tocado un sinfín de cosas tan, hermano, sorprendentes de parte de Dios. Y Dios nos ha llevado a vivir por fe. Y a lo mejor tú digas, es que por mí el pastor vive. No es cierto. Tu pastor vive por Cristo, por Dios. Todo ministro no vive de la iglesia, de sus diezmos. Es de Dios, hermano. Porque muchas veces como iglesia decimos, no, si hay ministros en la casa,
es porque yo les estoy pagando el sueldo. No es cierto. No eres tú. Tú estás obedeciendo. Y tú estás dando lo que Dios te pide. El que se encarga de nosotros, el que se encarga de tu pastor es Dios. Y si la iglesia no dará, ¿sabes qué va a hacer Dios? Dios va a proveer. ¿Sabes? Muchas veces esto te ha tocado a ti, que no te has explicado de dónde Dios te provee y cómo llegan las cosas, porque eso le corresponde a tu Padre que está en los cielos. No caigamos en maldición, iglesia. Malaquías es uno de los pasajes que habla este principio, pero lo habla porque introdujo una maldición al pueblo. Malaquías capítulo 3 habla lo que el pueblo hizo y dice la palabra que ellos le robaban a Dios, le robaban los diezmos. Y aunque bendiciones va a traer, hermano, que tú diezmes, que tú ofrendes, vas a tener una iglesia activa, una iglesia donde nunca va a escasear el pan. Porque eso eran los diezmos. Cuando Dios instituyó este sistema tributario, era para que los levitas se dedicaran a trabajar en el templo. Y Dios les proveía de esa manera. Y el pueblo tenía que venir y dejar sus diezmos, porque la iglesia tenía que estar trabajando, el templo tenía que estar trabajando, en la casa tenía que haber pan. ¿Qué va a pasar cuando una iglesia da este principio? Nunca va a escasear el pan en esta casa. La Biblia hay historias donde dice que aún los sacerdotes tenían que salir y buscar su alimento. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo había dejado de dar. ¿Y sabes qué representa? No era lo malo no era que salieran a trabajar. Lo malo no era que salieran a trabajar. Lo malo es que no había palabra de Dios. Escaseaba la palabra de Dios. Y tienen una iglesia, hermano, donde se da pan fresco cada día, donde Dios nos está probando, donde Dios quiere que seas responsable, hermano, con lo que Él te ha dado. Eres un mayordomo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciéndolo? Él conoce las intenciones de tu corazón. Así que ponte de pie, amada iglesia. Dios tiene que ser honrado. Dios quiere, hermano, que tu casa sea bendecida. Y aún, mira, me atrevo a decírtelo, y lo digo con mucho respeto. Pero muchas veces somos infieles como iglesia. Y aún así seguimos viendo la gracia de Dios. ¿Qué nos mereceríamos? Que Dios fuera lo mismo como somos nosotros. Pero no es Dios, así no es Dios. Que aún siendo pecadores, dice la palabra, Él nos amó. Y tú digas, pero a lo mejor yo ni doy, y mira, y tengo. Es por Dios. Y dale gracias a Dios y honra la presencia de Dios, hermano. No esperes, hermano, a un día ser tratado y que Dios te meta a su escuela al horno de la aflicción. Y no es malo, porque dice la palabra que ibas a ser pulido y transformado. Pero sé fiel, iglesia.
Honra a Dios. Honra a Dios con lo que te ha dado. Y a lo mejor tienes un buen trabajo, honra tu trabajo. Ahí sé fiel a Dios. Vive en santidad. Predica la palabra. Honra porque Dios te lo ha dado. Honra a Dios con tus bienes y Él prosperará tu vida, amada iglesia. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, porque cuán hermosa, Señor, es tu presencia. Cuán hermosa es tu presencia, Señor. Y no queremos que se aparte de nosotros. Por no, Señor, saber ser buenos administradores, ser responsables. Y sabes algo, hermano, y siento de parte de Dios esto. Hay una palabra muy fuerte que narra en el libro de Samuel, y así con tus ojos cerrados. Y dice la palabra en el libro de Samuel que cuando el arca de Dios fue robada por los filisteos, había un sacerdote que estaba trabajando. Un sacerdote que estaba totalmente relajado espiritualmente, y es Elí. Y dice la palabra, hermano, que cuando fue robada el arca, la llegaron a anunciarle a Elí que esto había pasado. Y dice que fue tanto el impacto de la noticia que Elí se fue para atrás por la impresión, o sea, por la noticia. Y dice que se desnucó y ahí se murió. Pero aquí viene el punto. Que en lo que Elí, hermano, había estado escuchando la noticia, su nuera estaba dando a luz a su hijo. Y las últimas palabras que pronunció Elí fue Icabod. Y la palabra Icabod quiere decir la gloria de Dios se ha ido. Al punto que dice que el nombre de ese niño fue llamado Icabod. Y era un recordatorio en el cual la gloria de Dios se ha ido. Hermano, no llegues al punto por no ser un buen administrador o un buen mayordomo se termine yendo la gloria de Dios en tu vida. Se termine yendo la gloria de Dios en tu vida. Si has estado, hermano, robando, si has estado dudando en este principio, hermano, hoy reconócelo a Dios. Si te ha sido difícil despojarte de aún, si te ha sido difícil confiar en Dios verdaderamente, Dios, sí te amo, sí disfruto tu presencia, pero me está haciendo difícil, hermano, me está haciendo difícil creer en ti. Hoy reconócelo, hermano. Si hoy Dios te ha demostrado y te está mostrando que en la prueba no saliste aprobado, no
te avergüences, porque el diablo es astuto en esto, hermano. El diablo es astuto y te vas a hacer sentir mal, te va aún a llevar a que pases vergüenza, a atormentar, a juzgar. Créeme, el diablo es astuto. Pero si hoy, amada iglesia, en la prueba no saliste aprobado, hoy díselo a Dios: hoy me vuelvo a ti. Hoy aprendo a confiar en ti, Señor. Ayúdame. Ayúdame. Como esa mujer que fue y entregó. Era todo su sustento. ¿Por qué? Porque su confianza estaba puesta en Dios. Hoy pongo toda mi confianza en ti. Hoy pongo toda mi confianza en ti. A lo mejor estoy dando, pero no estoy dando, Señor, honrando tu presencia. Y hoy, Dios, tú conoces las intenciones de mi corazón a la hora de dar, y salí reprobado. Llévame a darte con gozo, a darte con alegría, porque tú amas al dador alegre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, ve los corazones, papá. Ve los corazones, Dios, y llévanos a dar este principio, honrando tu presencia, honrando. Levanta tu mano derecha y díselo, amada iglesia, díselo: llévame a honrar, llévame a honrar tu presencia, llévame a honrar tu presencia, bajo este principio de dar. Quiero honrarte, Señor. Quiero honrarte, Señor. Y que la gloria de Dios permanezca en ellas. En el nombre de Jesús.